Ya, muchas gracias, mi hermana Carolina. Les voy a pedir a la mayoría de mis hermanas si pueden poner sus celulares en forma horizontal para que se puedan ver mejor. Y la que puede tener su camarita prendida, la prenda. Y si no se puede, que ojalá esté en un lugar que no se puedan distraer para que hoy día podamos disfrutar de este, digamos, este como estudio que vamos a tener de esta mujer de la Biblia, de Abigail. Amén. Así que vamos a comenzar, mis hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hacer una oración para que el Señor pueda guiar todo lo que se va a hacer en esta tarde y que el Señor pueda, a través de su Espíritu Santo, pueda abrir los corazones, las mentes. Yo hice la invitación a las señoritas de la iglesia para que ellas puedan participar en el día de hoy. Mandé el mensaje con mi hermano Jorge y mi hermana Cintia para que este estudio también puedan estar las señoritas de nuestra iglesia. Ojalá se puedan conectar también, así que si usted tiene sus niñas, avísele para que puedan aprovechar este tiempo, aunque no estén a lo mejor con sus camaritas prendidas, pero que puedan aprender la lección que vamos a tener hoy día. Así que vamos a orar en esta tarde para que el Señor sea dirigiendo todo lo que vamos a hacer, y le voy a pedir a mi hermana Yanna, que la veo conectada, mi hermana Yanna, que ella nos dirija en esta oración por este estudio que vamos a hacer en el día de hoy. Amén, mi hermana Yanna. Amén. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor amado, en este momento por tu amor, por tu misericordia, Señor amado, porque se renuevan día a día hacia nosotros, Señor. Padre celestial, te pedimos en esta tarde que usted nos bendiga, Señor amado, que usted nos ayude, Señor, a estar concentrada. Ayuda a mi pastora, Señor amado, para que ella imparte este estudio bíblico, Señor amado, hacia nosotras, Señor, de la sabiduría. Gracias, Padre celestial, pone palabra en su boca, Señor amado, y ayúdanos a nosotros a estar concentradas, Padre celestial. Señor, que este estudio bíblico nos edifique, Señor, nos llene de su gracia, Padre celestial, Señor amado, para vivir una vida santa, apartada a ti, Señor amado, que nos ayude a ser como tú día a día, Padre amado, aprendiendo de tu palabra, Señor, edificándonos, Señor amado. Ayúdanos, Padre celestial. Bendito, bendice a cada una de mis hermanas que están acá conectadas, Señor amado, a las jovencitas también, Señor, usted sea bendiciéndoles y que también se conecten, Señor amado, y que puedan aprender de tu palabra, te puedan conocer, Señor amado, que ellos esta sea un impacto para cada una de nosotras, para las jóvenes, para las más ancianas, para las que no son adultas, Señor amado, que pueda ser un impacto, Dios mío, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor amado, que podamos ser renovadas de adentro hacia afuera, Señor. Bendito Padre celestial, ayuda a mi pastora, ayúdanos nosotros, Señor amado, para estar 100% concentradas, Señor, y para aprender de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor amado, alinea nuestros pensamientos con los tuyos, Señor amado. Gracias, Señor amado, por esta instancia, Señor, de estar congregadas, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, bendíceles sus hogares, Señor amado, sus hijos, Señor, sus nietos, Padre amado. Bendito Padre celestial, y usted sea fluyendo en nosotros, Señor. Gracias, Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor las bendiga. Muchas gracias, mi hermana Yanna, por elevar esta hermosa oración a la presencia del Señor. Mis hermanas, las que tienen, les vuelvo a pedir, las que tienen sus niñas, las señoritas, que insten a que se conecten la que tiene sus niñas. Así que les recalco para que puedan aprovechar este tiempo. Yo sé que a lo mejor muchas trabajan, pero igual les voy a pedir para que podamos conectarnos y aprovechar este tiempo. Bien, comenzamos entonces, mis hermanas. Yo les había dado la tarea de que leyeran todo el capítulo 25, ¿cierto?, de Samuel.
Pero antes de que empecemos este estudio, vamos a hablar, por eso yo le decía que ingresáramos temprano, vamos a hablar un poquito del contexto de este libro de Samuel. El primer y segundo libro de Samuel en el canon bíblico es un solo libro. ¿Ya? Para que ustedes aprendan, yo no sé la que a lo mejor quiera anotar o después quizás lo pueda ver la grabación y ahí la pueda ver, escribir y ahora querrá estar más concentrada, como ustedes quieran, porque algunas aprenden más escribiendo al tiro, otras a lo mejor después. Nosotras cuando estudiamos los libros de la Biblia, que el canon es el libro donde están todos los libros que por el Espíritu Santo fueron todos ordenados, inspirados por Dios, hay algunos libros que no están dentro del canon bíblico, pero los que Dios permitió que estuvieran, siempre nosotros tenemos que fijarnos cuando vamos a leer cualquier libro de la Biblia, de que Dios es el autor principal de todos los libros que podemos ver en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con los atributos de Dios, con la soberanía de Dios, con su juicio, con su misericordia, con su gracia, todo tiene que ver relacionado con Dios. Los personajes que nosotros vemos en los libros que nosotros estudiamos, sean libros narrativos, históricos, poéticos, lo que nosotros podamos ver en la palabra del Señor, siempre se tiene que resaltar a Dios en sus atributos y a Jesucristo. Ustedes siempre tienen que buscar eso cuando ustedes vayan a leer cualquier libro de la Biblia. Todo tiene que ser relacionado con la soberanía de Dios. En el caso del primer libro, y así se nombra, no se dice primera de Samuel, sino que se dice primer libro de Samuel cuando ustedes les vaya a tocar predicar. Nosotros siempre estamos acostumbrados a decir primera de Samuel, es el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. En este caso, en el primer libro de Samuel, nosotras podemos ver la soberanía de Dios aquí actuando. ¿Y qué es lo que más resalta este libro? Si ustedes, por ejemplo, se van a primera de Samuel, y yo quiero que me acompañen porque esto vamos a ir estudiando para que ustedes vayan al primer libro de Samuel, para que empecemos a aprender. Espera que a mí se me perdió. Espérenme un poquito, que tengo de varias versiones, entonces por eso vamos buscando. Me hacen con el dedito si lo encontraron, ¿ya? La que lo ha encontrado, primer libro de Samuel. Ya. Nosotros vemos aquí en el primer libro de Samuel que comienza con el nacimiento de Samuel. Todos sabemos la historia de Ana, ¿cierto? La historia de Ana, cuando Ana pedía un hijo, cuando estaba Penina, cuando Penina la hostigaba porque ella podía tener hijos, y Ana quería pedir un hijo y el Señor se lo concedió y le trajo a Samuel, que acuérdense que ella iba una vez al año al tabernáculo, Elí la vio, creía que estaba borracha y era que ella estaba con su alma congojada pidiendo un hijo y Dios se lo concede y ella hace una promesa y lo dedica para el servicio, para que Samuel sirva como sacerdote, como para que pueda estar al servicio del pueblo. Y Ana estaba tan contenta que Ana hace un cántico en primera de Samuel capítulo 2, y esta oración que ella hace aquí, ella es como un prefacio. ¿Qué es lo que es un prefacio, mis hermanas? Cuando ustedes vean en un libro, el prefacio es como una introducción de todo lo que se va a tratar el libro. Y si ustedes ven la oración de Ana, lo que más se destaca y lo que más resalta es la humildad versus la soberbia. O sea, aquí nosotros vemos cuando Dios se complace de las que son humildes, de las que son los que se humillan al Señor, y Dios resalta la humildad de corazón, la devoción a Dios, la obediencia a Dios, pero por otro lado también vemos que Él también juzga a los que son soberbios.
Por ejemplo, en el capítulo 6 dice, en el versículo 6 del capítulo 2, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. O sea, aquí vemos como dos paralelismos, se puede decir. Jehová empobrece y él enriquece. O sea, aquí vemos dos como un sinónimo y un antónimo. O sea, Dios, como también habla en los libros de Proverbios, que Dios da gracia al humilde y al soberbio lo mira de lejos. Entonces, para que ustedes entiendan, el libro de Samuel, aquí lo que Dios más rescata, aparte de todos los personajes que podemos ver, lo que más Dios resalta aquí es la humildad del hombre y la soberbia del hombre. Por eso que podemos ver aquí en este libro los personajes Samuel, David, Saúl, que son como los personajes principales que van a destacar en este libro. ¿Ya? Más o menos eso para que ustedes entiendan, para que cuando ustedes empiecen a leer, siempre, más que los personajes, porque nosotras hemos entendido que la gloria y la honra, todo es de nuestro Dios. Los personajes que salen en estos libros son instrumentos débiles, instrumentos que Dios los toma y que quedaron registrados para nosotras también en estos tiempos. Pero fueron solo instrumentos que Dios tomó y que quedaron de referencia para nosotros, tanto cuando actuaron en humildad o cuando actuaron en la soberbia. Por eso que este libro se trata más que nada, es el contexto general. Entonces, empecemos con en nuestro estudio de Samuel en el capítulo 25, donde aquí ahora vamos a resaltar estos personajes que van a estar, que serían el rey David, bueno, todavía en ese tiempo no era rey, pero está David, Nabal y Abigail. Ahora, antes de llegar al capítulo 25, nosotros podemos ver en el libro de Samuel que en este libro se termina como el tiempo de la teocracia, que es lo que significa, mi hermana, la teocracia, que antes de que se escribiera el libro de Samuel, bueno, entre medio está el libro de Ruth, que lo pusieron entre el término de los jueces y comienza Samuel. Samuel es el único que empieza, que nombra a un rey en Israel. Termina el periodo, la transición, empieza una transición con este libro de que ya las tribus, las 12 tribus de Israel, pasan de ser unas entidades individuales a convertirse en una nación unificada bajo un solo rey. Y Samuel es el que nombra el primer rey para Israel, para que ustedes lo sepan. Samuel es el primero que unge a un rey de Israel. Entonces pasan de una teocracia a una monarquía. Ahora, mis hermanas, cuando comenzamos esta historia de David, Nabal y Abigail, cuando yo les dije que leyeran todo el capítulo 25, comienza diciendo, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que comienza diciendo? ¿Qué había pasado al principio cuando murió, o sea, cuando empieza el capítulo 25? ¿Qué es lo que había pasado? Manayana, no se le escucha. Que Samuel había muerto ya. Samuel había muerto. Samuel había llegado ya a una edad de anciano, y cuando Samuel muere, lamentablemente el país queda como... Samuel había hecho tanto bien al pueblo de Israel, había sido un referente muy grande espiritualmente. El pueblo, cuando nosotros leemos el principio, dice que el pueblo lloraba, lo fueron a llorar porque se habían quedado sin su guía espiritual, se habían quedado sin su líder. Samuel fue un muy buen referente para el pueblo de Israel, todos se guiaban porque era el profeta que tenía el pueblo. Por lo tanto, cuando murió Samuel, todo cambió en la parte espiritual y en la parte política también, mis hermanas, para que ustedes entiendan. Por lo tanto, cuando David ve
que Samuel ya había muerto, y ustedes saben que al rey David lo perseguía Saúl para matarlo. Muriendo Samuel ya las cosas cambian. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan entendiendo, muriendo Samuel, el pueblo quedó desamparado en lo que es la parte espiritual y políticamente también, porque ya habían perdido a su gran líder, el que ahora no tenían esa ayuda idónea espiritual para poder preguntarle qué es lo que hablaba Jehová, porque Jehová hablaba por él. Se habían quedado desamparados. ¿Y qué lo que hizo David? Como Saúl lo perseguía, David decidió huir para el desierto de Parán con todos sus hombres. David ya se había hecho la fama porque ustedes acuérdense bien que Saúl ya Dios lo había desechado y Samuel ya lo había dicho. O sea, Saúl Dios lo había despreciado, pero Dios iba a levantar un rey conforme al corazón de él y este iba a ser David. David ya tenía como una buena referencia, por lo tanto se hizo de muchos hombres de guerra y en total llegó a reunir como 600 hombres y se fue con sus 600 hombres al desierto de Parán, que es al sur de Judá, al sur en la frontera de Israel, y ahí, y ahí habitó David con todo su ejército. Entonces, ¿qué pasaba en esos tiempos? Que cuando habían hombres que tenían ganado, hombres agricultores que tenían sus ovejas, sus cabras, su ganado, muchos de estos hombres que llegaban con su ejército, como en el caso del rey David, él cuidaba el ganado, por ejemplo, en este caso de Nabal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, y todavía pasa en el Medio Oriente, que los filisteos siempre arrasaban con todo lo que tenían los que habitaban cerca del desierto de Parán. Entonces el rey David con todo su ejército, él actuó de otra manera, que él hizo todo lo contrario, sino que él cuidó el ganado de Nabal con todos sus hombres para que los filisteos, los amonitas, todos estos hombres, estos paganos, no arrasaran con el ganado de estos hombres que tenían, habitaban cerca de ahí. Entonces, comencemos con los personajes, mis hermanas. Aquí vemos a Nabal, que Nabal significa necio. Necio. Para que usted, si quiere anotarlo, no se lo olvide. Nabal significa necio. Sabemos que en los salmos, cuando en los salmos dice el necio en su corazón no hay Dios, este hombre no temía a Dios y no temía a hombre. Y este hombre, Nabal, dice que en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Aquí podemos ver una característica de él, que era un hombre muy rico, que tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y en ese tiempo, mis hermanas, cuando estos hombres les ponían estos nombres, se lo ponían referente al contexto en el contexto donde ellos nacían. Sin embargo, Nabal, para que ustedes sepan, él venía del linaje de Caleb. Y Caleb tenía dos significados, que significa todo corazón y también significaba perro, para que ustedes entiendan, más o menos se hagan la idea de quién es este personaje Nabal. Era un hombre arrogante, porque era un hombre que llevaba bien su nombre, y que incluso más adelante, las que leyeron el capítulo 25, que el mismo Abigail dice, él es necio como su nombre. Este hombre era un hombre arrogante, apático, era avaro, era rudo, era soberbio,
Y aquí para que ustedes empiecen, cuando ustedes empiecen a estudiar la palabra del Señor, ustedes siempre vayan fijándose en los pequeños detalles que la Biblia nos va revelando. En este capítulo, lo que más se resalta de este hombre es la riqueza que tenía y las características que él lo hacían, que era un hombre duro, como lo decía su nombre, un hombre duro, perro, como se significa un nombre. En esos tiempos también, mis hermanas, para que ustedes entiendan, a los matrimonios se les unía por un tema por ejemplo, habían familias que desde que eran niños empezaban a arreglar el matrimonio y los casaban como obligados. Entonces ahí ustedes, cuando uno lee la palabra, uno se da cuenta que entre Nabal y Abigail, este matrimonio que es como un matrimonio bien extraño, porque yo le estoy hablando porque yo creo que ustedes leyeron el capítulo 25. Este matrimonio entre Nabal y Abigail eran como polos opuestos. Abigail acá no se destaca lo que tenía, sino que se destaca lo que ella era como mujer. Y aquí nosotros podemos entender que como una mujer, que lo dice la palabra, que era de un hermoso semblante, o sea, era hermosa físicamente, y la Biblia habla que también era una mujer sabia, una mujer de entendimiento, que era una mujer que tenía discernimiento, una mujer prudente, podía estar con un hombre tan terrible como era Nabal, porque en ese tiempo se arreglaban los matrimonios. Los padres a veces decían, no le importaba que a lo mejor no amara tanto a Dios, sino que seguramente ella venía de una familia, a lo mejor que era de escasos recursos, era pobre, y Nabal tenía mucha riqueza, como dice la palabra, 3.000 ovejas, 1.000 cabritos. Este matrimonio fue arreglado por los padres de Abigail para que ella no pudiera pasar necesidad y pudiera vivir una vida de confort, una vida con todo lo que él podía proveerle. Sin embargo, mis hermanas, cuando vamos leyendo más adelante, Abigail era una mujer que cuando nosotros leemos la Escritura, cuando Dios nos permite en su revelación, en revelarnos Él su palabra, de ver estos personajes que fueron, como yo le decía al principio, instrumentos en las manos de Dios, mujeres que Dios las tomó para dejarnos una enseñanza. Podemos ver aquí una mujer que Dios la usó, una mujer que tenía conocimiento de Dios, una mujer que tenía una prudencia y una sabiduría que a ella la destacó en este capítulo 25. Entonces, como pudimos ver más un poquito las características de estos personajes, ahora vamos a tocar a David. David en ese tiempo todavía no había sido ungido rey. Estaba en el desierto de Param, y en ese tiempo había llegado el tiempo de que Nabal empezó a... Nabal estaba trasquilando sus ovejas, estaba en la... Ay, se me olvidó, estaba esquilando sus ovejas, que es el tiempo donde, como se dice, como del pago, porque ellos cuando ya esquilaban sus ovejas, le sacaban su lana, ellos recibían mucha plata. Entonces, como yo le decía al principio, este ejército del rey David, como hacía la tarea de cuidarle el ganado a este hombre, era típico en ese tiempo en el Medio Oriente que los soldados iban en el tiempo que esquilaban sus ovejas, iban a pedirle como una recompensa o como que ellos solo pedían comida por el favor que los soldados habían hecho con este hombre de haberle cuidado su ganado, porque si este hombre se había enriquecido, era gracias al cuidado que había tenido David con todo ese ejército, de que no le robaran su ganado, de que estuviera intacto y que él hubiese prosperado. Entonces David, que lo que hizo fue donde Nabal a pedirle, en el tiempo donde él iba a recibir iba a ganar más dinero con las ovejas, que
le diera comida para todos sus soldados. Sin embargo, este hombre, como dice su nombre, era un hombre necio, un hombre bruto, un hombre que no tenía entendimiento, un hombre que no entraba en razón, sabiendo, porque él conocía que David era un hombre importante, un hombre que de jovencito, nosotros lo podemos ver cuando luchó con el gigante, que Samuel había dicho que iba a levantar un hombre, y ese hombre que había luchado tanto era David. Este hombre, cuando David va a pedirle, manda a 10 jóvenes a donde Nabal, dice, mire, vamos al versículo 7 para que vamos entendiendo. Dice, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Este hombre, en vez de haberle agradecido, y esto, hermana, esto es para que nosotros aprendamos. Qué terrible ser ingrato, hermana. Qué terrible cuando a usted le hacen un favor o cuando con ustedes han hecho misericordia y nosotros como que incluso hemos sido ingratas con el Señor. El Señor tantas veces que es bueno con nosotros nos ha hecho tanto, y aún así a veces somos como ingratas con el Señor. Que es triste cuando usted ha hecho cosas por algún hermano, un vecino, un amigo, y después usted ve que pagan tan mal. Que es triste, hermana, es triste eso. Pero David, como era un hombre de guerra, David se enfureció porque dijo, claro, este hombre, por gracia a nuestro soldado, que él se enriqueció, ahora está recibiendo su ganancia, y resulta que ahora nos trae la desconocida, como se dice, y no los quiere dar nada. Y David se airó, David se enojó, y David preparó a todo su ejército y estaba listo para actuar y ir a arrasar con toda la casa de Nabal. Iba a arrasar con todo, no le importaba si había niños, mujeres, ancianos, nada. Iba a arrasar con todo lo que había y con todo el ganado y con todo iba a arrasar David con todo porque le dio rabia por la ingratitud que había tenido este hombre. Pero es aquí a donde aparece la esposa de Nabal, esta mujer sabia, inteligente, que supo cómo dirigir esta causa. Uno de los criados de Nabal escuchó que David iba a atacar la casa de Nabal y fue y corrió donde Abigail. ¿Por qué usted cree que uno de los criados corrió donde ella? Porque quizás ella ya conocía cómo era su esposo, quizás cuánto tiempo ella tuvo que actuar con sabiduría, porque cuando una mujer, hermana, cuando las mujeres viven con hombres agresivos, con hombres brutos, con hombres golpeadores, a lo mejor con hombres borrachos, la mujer ya vive como, está como que se adelanta a los hechos. Y lamentablemente los hijos, la familia, todo se ve afectada. Entonces este hombre, este criado que vivía con Nabal, ¿a quién acudió primero? Acudió a ella y le dijo que todo el ejército de David iba a atacar la casa de Nabal. Y el mismo siervo de Nabal, el mismo reconoce que David había sido bueno y que nunca le había tratado mal y que en todo el tiempo que ellos estuvieron ahí, nunca, siempre David cuidó de ellos.
Y quiero que vamos al versículo 18 para que vamos avanzando, mis hermanas. Dice en el versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos. Mire, sabíamos que estaba en el tiempo de esquilar las ovejas, en un tiempo donde Nabal hacía fiesta, hacía armaba todo su panorama de cuando recibían el dinero de todo lo que él podía ganar. Abigail se adelanta y toma todo lo que Nabal había preparado, la comida, el banquete que se hacían en ese tiempo, y ella se adelanta y toma todo lo que yo acabo de nombrarle y se adelanta y va a ver al rey David antes que llegue donde estaban ellos. Y le dijo a su criado, id delante de mí y yo seguiré. Luego, y nada le dijo a su esposo, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David, sus hombres ya venían, hermanas, a enfrentar a Nabal. Entonces, en el versículo 21 dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que esto tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella le dice, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti ni en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué poderosas palabras, mis hermanas, de esta mujer. Y aquí quizás a lo mejor atrás tuve que como darle ir explicando quizás de a poco lo que significa Abigail, ir relatando un poquito de historia, que eso es lo que más como de repente nos aburre un poquito, pero aquí nos vamos a enfocar en esto, en esta mujer. Por eso yo le hacía la invitación de que pudiéramos estudiar la vida de esta mujer. Abigail, una mujer como la destaca la palabra del Señor, una mujer inteligente de una hermosa apariencia, una mujer que no sabemos, quizás la Biblia no lo revela en este contexto, cuántos años tuvo que aguantar a este hombre borracho, malo, duro, perverso, avaro, arrogante. Pero si aquí nosotros tenemos en claro que era una mujer que le temía a Jehová, era una mujer de fe, era una mujer que tenía muy claro quién era Saúl, quién era David, y que conocía a Dios.
La Biblia aquí no nos relata que Abigail era una mujer que oraba, quizás como Ana, que nos relata que Ana iba a orar una vez al año. Aquí no nos revela esas cosas. Pero cuando usted la Biblia, hay pequeños detalles que nos hacen ver el comportamiento, porque eso es lo que a nosotras, cuando el proverbio habla de nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca, y cuando en Proverbios también dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él son los manantiales, o sea, como usted actúa es lo que usted es. Como usted reacciona es como usted es. Como usted ve la vida es como usted es. El libro de Proverbios es un libro donde nos enseña sabiduría, es un libro donde más que la inteligencia de información, porque usted puede ser una mujer súper exitosa, una mujer profesional, las jóvenes de hoy en día, las que yo las invitaba hoy día a la reunión de Dorca, pueden tener muchos títulos profesionales, pueden leerse muchos libros, pueden ser muy ricas en cuanto a la parte intelectual de información. Pero cuando el libro de Proverbios nos habla de sabiduría, el libro de Proverbios nos enseña a cómo aplicar lo que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor en un contexto cultural, en un contexto donde Dios la ha puesto. Por eso que hay muchas mujeres inteligentes, hay muchas mujeres exitosas, pero no hay mujeres, a veces pueden ser muy, muy inteligentes, pero no sabias. Eso no quiere decir que nosotras estudiemos, leamos libros, tengamos información, pero la sabiduría viene del temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el conocer a Dios, es entender quién es Él. Y cuando yo conozco quién es Dios, yo puedo aplicar lo que he aprendido de una forma sabia, es saber vivir en el diferentes contextos donde Dios nos ha puesto, es saber tomar decisiones, es saber actuar en el momento preciso, es saber tomar decisiones en un momento de presión como lo vivió Abigail, que Abigail, ¿qué es lo que hizo en este caso? En un matrimonio terrible que ella tenía, que ni siquiera ella amaba a este hombre porque era un matrimonio arreglado, ella era una joven que lo hicieron casar con un hombre que ella no quería, cuánto a lo mejor ella lloraba, sufría, a lo mejor ella soñaba con un hombre que realmente ella podía amarlo y que ese hombre la amara a ella, tener que aguantar un hombre que ella nunca amó, pero aún así en su peor circunstancia, la sabiduría y la inteligencia y el entendimiento estaba con ella. Ella, en el contexto que nosotros leímos en el capítulo 25, ella con un hombre así podría haber dicho, con la información que le llegó, ella podría haber dicho, bueno, ¿cuál es mi opción? Dejo todo botado y me arranco, me voy de aquí. Y que si viene David a matar, que lo mate a él, y tenía la oportunidad de dejarlo solo, de dejar a su esposo botado, y total, David va a hacer justicia, y ella podría haber dicho, por fin me vienen a hacer justicia. Y como los siervos le avisaron con anticipación, ¿qué decisión pudo haber tomado ella? Ella pudo haber arrancado. Ella pudo haber dicho, pucha, tanto tiempo con este hombre, esta es mi oportunidad para tomar algo de cosas y me voy y que ahí él se la arregle con David. Pero sin embargo, como la Biblia nos revela que era una mujer sabia, ella se quedó en el lugar y defendió, a pesar de todas las cosas, defendió a su esposo. No se afligió, o sea, bueno, dentro del contexto, claro que ella ha tenido que afligirse, pero supo actuar. Tomó rápido comida, tomó 100 racimos de uva, como habla la palabra, de lo que se iba a preparar en el banquete que Nabal tenía, y escondida, dice, sin avisarle a su esposo, fue para encontrarse con David. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo ella con David? ¿La que leyeron el capítulo 25? ¿Cómo se llama lo que ella hizo cuando se presentó a donde el rey David? ¿Se humilló? Ya. Ella intercedió por su esposo. Ella intercedió por su esposo y como ella era una mujer usada por Dios,
y David era el hombre elegido para ser el futuro rey. Aquí vemos la providencia de Dios, la soberanía de Dios, hermana, y por eso es que yo al principio le decía que este libro y todo el libro de la Biblia, ustedes siempre tienen que ver la soberanía, Dios actuando, Dios trabajando, Dios moviéndose. Ella fue tomada por Dios, Dios la usó, porque ustedes tienen que entender que toda la historia está enlazada, todo ya estaba, Dios tenía todo preparado, incluso por eso es que es bonito estudiar la palabra, porque uno va viendo los pactos, va viendo cómo Dios va actuando, van muriendo uno y Dios va tomando otros hombres, por eso es lindo, hermana, ir leyendo la palabra. Aquí David, Dios lo tenía ya listo para ser rey, y Abigail intercede porque él iba a cometer una horrorosidad, mis hermanas, iba a derramar sangre inocente. Y Dios toma a esta mujer sabia, una mujer inteligente, intercediendo por este hombre malo, duro, perverso, se humilla ante el rey David y le recuerda a David, mire qué hermoso, que Dios había hecho todo lo que Dios había hecho por él, y de lo que él también había hecho por Dios. Por eso que yo se los quise leer de corrido para que usted entendiera. No haga caso, mi señor, le dice una mujer intercesora, porque este hombre es perverso, sí, porque así lo dice su nombre, o sea, ella no es que estaba pelando, se puso, no, sino que en ese tiempo, como yo le decía, los nombres de los personajes tenía que ver mucho con el contexto donde ellos nacían, y le dice, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar. Ella, ¿qué es lo que hace? Dice, yo he venido, o dice, Jehová ha venido. Lea el versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora, este presente que tu sierva te ha traído a mi Señor, mire la reverencia que ella tenía, ¿sabe por qué ella nombra tantas veces mi Señor? Porque ella sabía que David era el ungido de Jehová. Dios se lo había revelado. Este presente que tu sierva ha traído, mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego, mire, vaya marcando los versículos, yo te ruego que perdones, y se echa toda la culpa a ella. Perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Le recuerda a David que Dios estaba con él. Por cuanto mi Señor pelea las batallas, una mujer recordándole a David que no haga lo que tenga que hacer, porque Dios, las batallas son del Señor, porque Dios es nuestro juez, porque Dios es el que pelea todas nuestras batallas. Y ella le recuerda a David, a este hombre que tenía ya la unción, que aún estaba en proceso de llegar al trono, pero ella le recuerda, Dios pelea tus batallas, por cuanto esta ira, esta rabia que tú tienes cuando tú seas rey, oh mi Señor, no vaya a ser que después te arrepientas y sea un obstáculo para poder gobernar. Y acontecerá en el 30 que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, se establezca como príncipe sobre Israel. Mire qué bonito, porque Dios trabajando, Dios usando a esta mujer. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, mire cómo lo aconseja, una mujer sabia, prudente, inteligente. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien, mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué humildad más grande. ¿Se da cuenta que aquí, que lo que se destaca en este relato bíblico? La humildad.
¿Dios de qué se agrada, hermanas, de nosotras? De la humildad. Esta mujer, con sus palabras tan poderosas, impidió que el rey David se ensuciara sus manos derramando sangre inocente. Porque Dios la había usado. ¿Y por qué la había usado? Porque ella conocía a Dios también. Por eso le decía, hermanas, a veces nosotras podemos ser unas mujeres analfabetas, pero si Dios está con nosotras, nosotras somos grandes en las manos de Dios. Podemos edificar tanto nuestra casa, como dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Hermana, estamos en tiempos tan difíciles, tan complejos, donde el feminismo se ha levantado con tanta fuerza en estos tiempos. Y siempre nosotros hemos predicado, y las que escuchan sermones, las que leen libros, el diablo siempre nos va a engañar, igual que a Eva la engañó desde el principio con verdades a medias. El enemigo hoy en día está trabajando de una forma terrible, hermanas, contra las mujeres. Si bien es cierto en los tiempos bíblicos, cuando nosotros hablamos de la gran Babilonia, de que tenían sus dioses, cuando en esos tiempos un personaje bíblico que nosotros conocemos, Daniel, con sus amigos, cuando ellos estaban ahí en Babilonia y tenían que, cuando Nabucodonosor los quería que le rindieran honor a la estatua, quizás ellos, los babilónicos, ellos tenían sus dioses y le derramaban sangre y le hacían sus holocaustos y todo eso. Ahora quizás no tenemos estos ídolos, el mundo secular afuera, porque nosotras hoy en día estamos viviendo también dentro de una Babilonia donde abrazan ideología, donde se abrazan pensamientos filosóficos que van todo en contra de la palabra de Dios, y que aún dentro de las iglesias muchos se están abrazando, y que no es necesario que sean ídolos, que sean de estatua, de yeso, ídolos que se le rindan culto, sino que son ídolos que son invisibles, pero que son ídolos que muchos están abrazando. Y muchas mujeres también están abrazando esos ídolos, diferentes ideologías. Siguen corrientes que quizás se las muestran como castillos tan bonitos, pero al final traen destrucción. Disculpen, mi hermano. ¿Por qué yo le enseño esto a mis hermanas? Porque si hay algo que hoy en día el enemigo está atacando, son las familias, que es la base de la sociedad. Y nosotras las mujeres influenciamos mucho en nuestros hogares, influenciamos mucho en la sociedad, influenciamos mucho incluso a otras mujeres, y lo hemos conversado y lo hemos comentado. Vemos como quizás nuestras hijas, las señoritas de la iglesia o jóvenes, con ganas de sentirse amada, de sentirse querida, de tener un buen pasar, no les importa, quizás andan buscando su príncipe azul, y ojalá este hombre fuera alto, rubio, de ojos verdes, no, pero si es bueno, si yo sé que si él, yo converso con él, lo puedo traer a la iglesia, lo puedo convertir. Y nos vamos por lo bonito. Y nos vamos por los recursos que me pueda dar. Y muchas madres apoyan, porque dicen, bueno, a lo mejor lo podemos convertir. Si mira, tiene un buen trabajo, te daría una buena vida. No, hija, si a lo mejor con él tú podrías, lo traímos a la iglesia, como sea. Porque tiene un buen pasar, porque tiene un buen estatus económico. Falta de sabiduría, hermanas. Por eso yo le decía, la sabiduría no es que usted tenga tanto conocimiento y que sea inteligente, sino que la sabiduría es
cómo aplicar lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios, aplicarla en el contexto de vida, o sea, en el diario vivir. Hay muchos navales en este mundo, muchos hombres que son necios, que son torpes, muchos hombres que han hecho sufrir a muchas mujeres, por eso es que se ha levantado el movimiento feminista, porque son verdaderamente, hay muchos hombres que han herido, han dañado a muchas mujeres. Hay una generación, hermana, donde de los últimos 20 años hay una generación que se ha criado sin padres. Porque mientras más la tecnología va avanzando, más los padres van adquiriendo profesiones, vamos trabajando, y hay una generación que se ha criado huérfana, sin el cariño de un hogar, matrimonios divorciados, matrimonios donde no tienen cariño de padre, donde hay madres que tienen que salir a trabajar. Bueno, no quiero que me malinterprete, yo sé que hay hermanas, hay mujeres que tienen que trabajar, porque hay hombres irresponsables, hombres que no saben asumir su rol de hombre. A veces también los recursos de repente no alcanzan, pero eso no quiere decir, y para que no me interprete, hay mujeres que trabajan, pero no han descuidado su primer ministerio, que eso es importante. Usted puede trabajar, si usted me dice, mi pastora, pero sí, hermanas, no niego, usted puede trabajar, pero si usted descuida su primer ministerio y lo demás lo está descuidando, no puede trabajar. Y yo se lo digo bien sinceramente, honestamente. Si usted puede rendir en su área laboral, pero lleva su casa, sus hijos bajo el temor de Dios, está enseñándole, está con sus hijos en la iglesia, todo, usted lo puede hacer, no descuidando su primer ministerio. Todas conocemos nuestra capacidad. Eclesiastés dice, haz todo lo que se te viene a la según sea tu capacidad. O sea, todas conocemos nuestras capacidades. Hay mujeres que pueden hacer un montón de cosas y no se cansan. Y yo esas mujeres de verdad que las admiro. Pero hay otras que no. Entonces, por eso cuando nosotras estamos enfocadas en nuestro hogar y no queremos descuidarlo y a veces hay que salir a trabajar, de repente no se compagina, y por eso que hay últimamente, muchas mujeres que no trabajan quizás por una necesidad de material, sino que porque quieren sentirse realizadas, quieren sentirse valoradas, quieren sentirse que ellas son útiles en la sociedad, y puede que sí, puede que sea válido, pero yo no puedo, hermana, descuidar mi ministerio del hogar. Las mujeres, las hijas de Dios, aunque esté cansada, nunca es tarde para enseñarle a nuestros hijos, enseñarles la palabra, traerlos a la iglesia. Y lamentablemente los varoncitos los hombres de los últimos tiempos, de los últimos 20 años, no han tenido quizás una imagen paterna fuerte. Y por eso hoy en día muchas mujeres están siendo dañadas por hombres, no quieren compromiso, no se quieren casar. Y los que son de repente medios cancheros son de afuera, por hermana. Entonces, por eso muchas dicen, no, que en la iglesia no hay nadie. Y nos vamos yéndonos por lo bonito, vámonos yendo porque no, que es inteligente, es que tiene personalidad, es que es alto, es que me hace sentir segura, pero no es cristiano. Yo no dudo, hermanas, que hay muchos que Dios puede traer y los puede convertir, si hay excepciones. Si hay excepciones. Entonces, por eso, hermana, oremos por nuestras hijas. Oremos por nuestros hijos para que nuestros hijos puedan crecer con un rol como Dios nos enseña en la palabra. El hombre, en Efesios 5 enseña, hermana, nos enseña el rol del hombre, el rol de la mujer, y nosotras para ser mujeres sabias debemos enseñarle a las que tienen hijos varones, las que tienen hijas mujeres, enseñarles conforme como dice la Escritura. El hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. Mujer, un vaso frágil, un vaso donde necesita emocionalmente ser cuidada, protegida, amada, sentirse segura en un hombre que, hermana, a lo mejor el hombre que usted eligió no tiene grandes recursos, no le puede dar quizás todas las cosas que usted puede anhelar, pero si él ama a Dios, créame que con lo poquito que usted tiene va a ser feliz. El hombre que ama a Dios, Dios le va a dar el privilegio de poder conformarse con lo que Él le da. Dios tiene poder, hermana, para bendecirnos.
Él le da a quien quiere. Él le da a quien quiere. Todo el oro, la plata, todo es de Él. Él tiene poder para darnos lo que Él quiere, pero no es la idea que nosotros la andemos buscando. Si Él me da lo que yo necesito, yo tengo que ser feliz. Y si Dios me dio un hombre, lo conocí en la iglesia, y Él ama al Señor, y me habla del Señor, y yo veo que instruye a mis hijos, usted ha elegido bien. Por eso, hermana, las jóvenes hay que instruirlas, a que sean sabias, a que hagan la palabra. Sabiduría es poder vivir en este mundo, es poder aplicar lo que nosotros conocemos de Dios. Es poder vivir bajo los preceptos de Dios, en no olvidarnos del Dios del pacto, el Dios que está con su iglesia, el que Dios cuida a su iglesia. Esta mujer no dejó a su esposo, sino que intercedió por él para que David no matara a su esposo. Ella pudo haberse justificado y decir, no, yo lo dejo botado porque es un borracho, porque es malo, porque me trata mal, porque yo nunca lo he querido, pero aún así ella fue y se quedó donde quizás Dios la había puesto. Había sufrido, pero ahí en ese sufrimiento Dios se le había revelado a su vida. Tenía de todo. Todo lo que ella quisiera tener lo tenía, pero no era feliz. Cuando ella intercede ante David por su esposo, David la trata como bienaventurada. Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrase. Todo tiene que ver con Dios. Por eso aquí les vuelvo a repetir, usted fíjese, todo tiene que ver con Dios. Dios me mandó, Dios me dijo, Dios. Usted siempre detrás de toda lectura bíblica tiene que ver a Dios trabajando, porque los personajes no es para que le demos la gloria a los personajes. Aquí Dios usa estos personajes débiles, quebradizos, o no recuerda cuando estuvimos los domingos en el sermón de la serie del Salmo 51, ten piedad de mi Dios. Por eso que Dios aquí nos revela que es Él. Él es el que glorifica, Él es el que usa su soberanía trabajando, su providencia trabajando. Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y no vengarme por mi propia mano. Abigail tenía claro que la justicia era de Dios, que Dios es justo. Dios es justo porque uno de sus atributos es su justicia. Y Él actúa conforme a como Él es. Si Él dice que la paga del pecado, hermana, es muerte, porque así es. Las malas decisiones, el pecado que nosotros cometemos, la paga del pecado, todo, mis hermanas, todo Dios lo ve, y Dios es un juez justo. Si Él aplica su justicia, Él no hizo nada injusto, porque su justicia es verdadera, no es como los jueces de estos tiempos. Cuando Él aplica justicia, porque la justicia que Él aplica es la correcta, es la que merecemos. Abigail lo tenía claro. David pudo abrir su entendimiento y entender lo que ella, la información que Abigail le estaba trayendo. Y pudo evitar esta masacre. Y como Dios, yo le decía, es un juez justo, cuando ella volvió a Nabal, él estaba en el banquete y estaba todo borracho. Todo borracho. Estas situaciones yo creo que siempre se repetían. Pero aún ella se mantenía fiel a él. Aún ella no tomó la justicia por sus manos. Y cuando David la quiso tomar, tampoco dejó que David la tomara por sus manos, porque ella creía que había uno que era justo y que estaba mirando. Ella se devuelve donde Nabal. Como estaba borracho, no le dijo lo que había pasado. Pero al otro día por la mañana, tempranito, cuando ya él se le había pasado la borrachera, le contó todo lo que ella había hecho. ¿Y qué le pasó a este hombre? Dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Los eruditos dicen que puede que le haya venido un derrame cerebral o un preinfarto.
No sabemos lo que realmente le pudo haber venido, pero se desmayó y estuvo 10 días como, se quedó como una piedra. Lo más probable es que haya quedado mi hermana como parapléjico, como cuando a usted le viene un derrame. ¿Y qué pasó después? Y a los 10 días, Jehová, de nuevo aquí vemos el nombre de Jehová. Jehová hirió a Nabal y murió. Cuando uno se encuentra con estos episodios en la escritura, hermana, a mí me baja un pánico. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos damos cuenta que nuestra vida está en las manos de Él. A mí me da pánico, hermana. Porque uno a veces cree que Dios nos ve, que Dios nos juzga, que Dios no ve nuestras lágrimas, que Dios no ve el sufrimiento de muchas mujeres. Hay muchas mujeres que son maltratadas, que sufren injusticia. Incluso dentro de la iglesia hay hombres que se presentan muy cristianos. Hay mucho engaño de repente dentro de la misma iglesia, vemos. Y en todas las generaciones, si no es solamente ahora, hermanas, si esto viene de años, desde que el hombre cayó, sin vivimos en una tierra, en un mundo caído. Por lo tanto, la maldad siempre ha existido. Siempre han habido hombres malos, perversos. Pero yo le hablo en el contexto en que estamos nosotras, donde nos ha tocado ver estas cosas. Hay hombres perversos, hay hermanos nuestros que Dios aún no ha hecho un cambio. Mujeres que sufren, mujeres dañadas psicológicamente, emocionalmente, donde los hijos muchas veces han visto que el papá en la casa es una cosa y en la iglesia es otra. Y esos hijos crecen con problemas, hermanas, con daños emocionales, porque viven una transición en su desarrollo, en la adolescencia, donde van viendo que lo que su papá dice en la casa, en la iglesia es otra cosa. Por eso, mis hermanas, la mujer que teme a Jehová, la mujer que está bajo el abrigo del Altísimo, la que está instruyéndose, la señorita, la jovencita, que me hubiese gustado que hubiesen estado, veo a la pura Raquel, a la Trini, me hubiese gustado que hubiesen estado más señoritas, que cuando un día les toque elegir un hombre puedan ser guiadas por Dios. O si no, pregúntenle a muchas mujeres que tomaron malas decisiones cómo han tenido que sufrir. Y el único que las pudo sostener fue el Señor. Esas mujeres a lo mejor sufrieron, pero Dios nunca las abandonó. Y si ahora ellas están paradas sirviendo a Dios, porque Él fue bueno, porque Él es fiel y verdadero, porque Él no abandona a sus hijos. Por eso no los dejemos llevar por lo bonito. Así también han habido muchas mujeres que se casaron quizás con hombres navales, pero ellas no los dejaron, sino que lloraron, se humillaron, intercedían día y noche. Y un día Dios los pudo cambiar. Me gozo porque Dios nunca dejó esas lágrimas. Dios vio esas lágrimas. Hermana, Dios vio tu llanto, tu perseverancia, tu sabiduría. Vio que aguantaste, que fuiste fiel a Dios, que pudo contener hijos. La mujer sabia edifica la casa, independiente del hombre que le haya tocado, o a veces se convirtieron después con el hombre ya inconverso, borracho, golpeador. Pero podemos ver a través de los años que así como Abigail, a usted también el Señor la ha sostenido. Por eso, hoy que vemos hermanas que quizás sufrieron, aconsejamos, por eso en la carta de Tito, capítulo 2, dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos. A ser buenas
Amante de su casa, amante de Dios, de su esposo, de sus hijos. Por eso nosotras, hay muchas las que han vivido experiencias, aconsejar a la más joven. Que no puedan tomar malas decisiones. A veces no importa que no sean quizás tan bonitos, que tengan una grande apariencia, pero si esos jóvenes aman a Dios, están en los jóvenes, están quizás con todo lo que podemos tener, nuestras imperfecciones como jóvenes, adolescentes, pero si están ahí caminando, si están instruyéndose en la palabra, ahí es donde debemos buscar. Es ahí donde debemos elegir. A lo mejor no va a ser el hombre perfecto porque la perfección solo Cristo es perfecto, pero ahí tienen que haber mujeres que puedan ser sabias en su hogar, poder orar, interceder por su esposo. Dios un día escucha nuestras lágrimas y un día Él responde oraciones. Por eso que las Dorcas son mujeres de oración, Dorcas que podamos interceder, Dorcas que podamos orar, Dorcas que podamos orar por nuestros hijos, por los que quizás han abrazado y se han ido al mundo porque a lo mejor hombres que han sido perversos, han sido dañados por padres que nunca dieron amor, cariño a sus hijos. Hay hombres que son fríos, hay hombres que nunca le han hecho un cariño a sus hijos. Muchos de esos hijos crecen, se rebelan y se van de la iglesia. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, mis hermanas, que podamos aprender de estos relatos bíblicos, que el Señor nos pueda usar en nuestro hogar, que el Señor nos pueda ayudar a perdonar, porque es muy difícil perdonar cuando usted ha sido dañada, es muy difícil. Pero la mujer que ha abrazado a Cristo, que ama a Cristo, va a ser una mujer perdonadora, intercesora, pacificadora. A veces es tan fácil hablar bonito, hermana, pero Dios nos quiere actuando en nuestro hogar, en la iglesia. Podemos hablar muy bonito, podemos orar muy bonito, pero ¿qué nos va a nosotros a destacar que somos una mujer sabia? El saber vivir, el saber enfrentar circunstancias, el saber enfrentar la escasez en el hogar, es saber ser mujeres que podamos administrar bien nuestros recursos. Porque hay muchos matrimonios que no se divorcian quizás por infidelidades. ¿Sabe por qué se divorcian? Es por la parte económica. Hay mujeres que gastan. Y hay hombres que como Dios los creó así, del rol de proveer, se desesperan y quieren darle todo a la esposa y como la esposa le exige, a veces vamos endeudándonos. Por eso usted tiene que ser una mujer que pueda aplicar todo lo que usted aprende. Lea el libro de Proverbios. ¿Usted quiere ser sabia? Lea el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos enseña cómo vivir. Todos los días léase una porción de Proverbios. Nos enseña a ser esposa, nos enseña a ser trabajadora, nos enseña, hasta pone el ejemplo de las hormiguitas. Ser mujeres sabias, inteligentes, que podamos discernir, que podamos andar adelantadas a los hechos, a las circunstancias, hablarle a nuestros hijos, hablarle, ser pacificadoras en el hogar, como esposas, como nueras, como abuelas. No, hermanas, no ponernos en punta. Cuando las que tienen hartos hijos, no hablar mal de un hijo y de otro, no, usted tiene que ser intercesora, usted tiene que hablar bien de sus hijos. Si hay hijos que a lo mejor no se llevan bien, pero usted como madre tiene que ser pacificadora, tiene que ser una mujer a la familia, no que la desuna. Tiene que ser una mujer que procure la paz con todos, como dice el apóstol Pablo, procurar la paz con todos. Algunos a lo mejor no quieren tener buena relación conmigo, pero mientras dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, estad en paz con todos. Dios es un juez justo. Dios ve quien se levanta contra usted, contra su familia. Dios ve si a lo mejor hay una mujer que quiso destruir su matrimonio. Dios lo ve. Dios ve todas esas cosas, hermana. Pero aquí Abigail confió en la soberanía de Dios y en la justicia de Dios. No quiso tomar la justicia por su mano. No quiso que David tomara la justicia por su mano. ¿Y qué pasó? Que Dios tomó la vida de Nabal después de 10 días
de que ella hizo esta intercesión. Que el Señor bendiga su palabra, hermana, en esta tarde. Que el Señor bendiga a las señoritas, que puedan ser mujeres sabias, que puedan ser mujeres prudentes, que sepamos hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Nuestros hijos nos ven, nuestros vecinos nos ven, en la iglesia. La prudencia, hermana, hay muchas mujeres que son más Nabal que quizás Abigail. Ahora no quiero irme tanto al feminismo, sino que también hay mujeres que son Nabal, hay mujeres que son golpeadoras, hay mujeres que son agresivas, hay mujeres que tienen el matriarcado marcado en sus casas y ha traído cuánto dolor a sus hijos. Por eso en esta tarde, hermanas, ¿sabe por qué me gozo de esta palabra? ¿Sabe por qué me gozo? Porque como le decía al principio, toda la escritura tenemos que ver a Dios, a Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre sea perfectamente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y me gozo, porque así como hubo una Abigail que intercedió para que no hubiese una catástrofe contra este hombre, hay uno que también se humilló por nosotras. Hay uno, cuando ella le dijo a David que perdonara a su sierva, hay uno que tomó todo nuestro pecado, que tomó toda nuestra culpa, que tomó todo lo que éramos, mal hablada, lo que era, que tomó todo lo que el mundo desprecia quizá. Llevó la culpa del borracho, de la prostituta, del mentiroso, del homicida, llevó todo en sus hombros. Hay uno que se humilló ante el Padre por amor a usted. Hay uno que no le importó derramar hasta la última gota de sangre para interceder por usted. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre nosotras. La ira de Dios, hermana, el juicio justo, porque el juicio es justo, estaba sobre nuestras vidas. Vivíamos en este mundo sin Dios, sin ley, sin nada. Éramos hijos de la ira, éramos enemigos de Cristo, éramos enemigos de Dios. No teníamos sabiduría, no teníamos inteligencia, hacíamos lo que queríamos. Vivíamos conforme al príncipe de este mundo, vivíamos conforme a las pasiones de nuestra carne. Incluso aunque haya nacido dentro de la iglesia, hacía sufrir mis padres. Cuando mis padres quizás me hablaban de Cristo, yo no quería, era soberbia, porque aquí el libro habla del soberbio y del humilde y del altivo. Aunque haya crecido en un hogar cristiano, la señorita que está creciendo en un hogar cristiano tiene que tener su encuentro con el Señor. Tiene que entender que hay uno que le va a dar la sabiduría cuando Cristo viene y sale a nuestro encuentro y nosotros tenemos el encuentro con el Señor, viene el nuevo nacimiento en nuestra vida. Cristo deposita su sabiduría en nosotras, su inteligencia. Somos imagen de Cristo. Vino a restaurar esa imagen, hermana, que se había perdido, porque aunque hayamos nacido en un hogar cristiano, aunque hayamos sido, como muchos decimos los pentecostales, nacido en cuna de oro, pero yo tenía un Dios a mi manera. Yo le servía a Dios como yo me lo imaginaba, a la imagen de que yo creía. Pero cuando un día Cristo salió a mi encuentro, pude entender que solo Él y para Él, y que hemos sido creadas para la gloria de Dios, para glorificarlo en el hogar donde Dios nos pone como madres, como suegras, como nuera.
glorificar a Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesucristo, porque vamos a seguir teniendo luchas con nuestra carne, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, pero Cristo prometió que Él siempre iba a estar intercediendo por mí todos los días. Vino a morir por mí, vino a dar su vida para que yo ahora pueda tener una vida nueva y ahora poder caminar en este mundo con su sabiduría, porque Él intercede por mí. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo para que mi fe no decaiga, para la que está sufriendo en su hogar, para la joven que quizás se ha casado y se ha casado con un aval. Dios no la va a dejar. Si Cristo está con usted, ahí está Dios intercediendo, dándonos fe, dándonos confianza, pastoreando nuestras vidas, perdonando nuestras iniquidades, limpiando nuestras impurezas, levantándome en el momento de la aflicción, dándome la sabiduría día a día, porque problemas van a venir, porque problemas van a llegar, enfermedades se van a acercar, pero así como Abigail pudo reaccionar en el momento preciso, pudo Dios usar sus palabras para que David pudiera entender que él era el ungido de Jehová y no derramar sangre inocente, porque eso le iba a traer, le iba a perjudicar en su reino. Así Dios la va a usar a usted. Nunca se mire que usted diga, no, es que yo no sé, no, si la sabiduría no se trata que usted maneje tanta información o maneje no, una mujer sabia es la mujer que sabe poner por obra la palabra de Dios y aplicarla en el momento preciso y en las circunstancias precisas. Sabe cómo hablar, sabe cómo conducirse, sabe cómo vestirse, sabe cómo hablar, sabe cómo dirigirse a una autoridad. Sabe cómo dirigirse a su esposo, sabe cómo llevar un hogar, sabe cómo administrar sus recursos, sabe cómo ser abuela, sabe cómo ser tía. La sabiduría de Dios no es como la sabiduría del mundo. Por eso, mis hermanas, yo les insto a que podamos entender que las que nosotras ya hemos sido llamadas por el Señor, ya no tengo que yo ser guiada por las ideas mías que se vengan a mi mente, sino que Cristo es el que gobierna nuestra vida. Cristo es el que tiene que gobernar nuestros corazones. Por eso, sobre toda cosa guardada, hermana, guarde su corazón, porque de él son los manantiales, porque de él mana la vida, de ahí sale todo, nuestra conducta como mujeres, y enseñémosle a nuestras hijas, enseñémosle a nuestros hijos, a que nosotras somos dirigidas por la palabra de Dios. El mundo afuera le va a mostrar mucho Sion. El mundo afuera le va a mostrar que esto es la verdad. Si usted es una mujer sabia, usted va a poder enseñarle a sus hijos, va a poder instruirnos con amor, darle amor a nuestros hijos, darle cariño a nuestros hijos, enseñarles que hay uno que los ama, que hay uno que es severo, que hay uno que su justicia está sobre nuestras vidas y nosotras no hemos nacido de nuevo. No solamente quedarnos con el sermón del domingo, instruirlos en la palabra, orar por ellos, orar con ellos, hasta que el Señor salga a su encuentro, para que ellos puedan tomar buenas decisiones conforme a la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga este estudio que hemos tenido en el día de hoy. Yo lo había preparado, mis hermanas, por temas de salud que me había hecho examen, no lo había podido dar, pero doy gracias a Dios porque ha sido una bendición para mi vida, porque uno a través de la escritura va viendo pequeños detalles que a uno le van enseñando. Hay muchas mujeres, hermanas, muchas mujeres que sufren en silencio. Hay muchas mujeres que han tomado tan malas decisiones por no buscar a Dios, por no refugiarse en el Señor, por ignorar las escrituras, porque a veces cometemos errores porque ignoramos las escrituras. Por eso es necesario, hermana, que usted pida la sabiduría, dígale, Señor, la que está falta de sabiduría, dice Santiago, pídala y Él la va a dar en abundancia. Señor, yo necesito ser mamá, yo necesito ser esposa, necesito ser una buena suegra, que no pueda alejar a mis hijos porque yo me llevo mal con mi nuera. No, Señor, ayúdeme a ser intercesora, ayúdame a ser pacificadora, que no por culpa mía mis hijos se alejen.
Porque cuando el apóstol Pablo escribe las cartas a las iglesias, el apóstol Pablo siempre empieza hablando doctrina. Y después de la doctrina, hermana, tenemos que aplicarla. Por eso que él después le hablaba, y si usted lee la carta a los Efesios, los primeros capítulos habla de doctrina y después habla cómo aplicarla en el día a día. Y la que aplica la doctrina de Dios en el día a día, esa es la mujer sabia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Deje que Dios actúe en su vida. Mía es la venganza. No se vengue. Nunca tome los problemas en sus manos y soluciónelos a su manera. Dios está mirando. Dios es un juez justo. Dios ve lo que a nosotros nos hacen. Nosotros a veces queremos tomar la justicia por nuestras manos y queremos hacerlo a nuestra manera. Pero aprendamos cómo Dios usó a esta mujer que ella esperó en Jehová y ayudó a David a que no cometiera este horror garrafal. Seamos mujeres que esperemos en Jehová. Y Dios la libertó. Ella no hizo nada. Dios tomó disposición de su vida y lo más lindo, que David se enteró que ella había enviudado, tomó a Abigail, mandó a siervos y se la llevó a vivir con él y fue una de las esposas del rey David. Y ella se sentía privilegiada de poder servir a sus siervos. Un día nosotras, hermanas, un día nosotras, Cristo nos prometió que íbamos a reinar un día con Él. Aquí vamos a pasar pena, tristeza, sufrimiento, pero lo más hermoso que Él nos prometió que Él nos iba a llevar con Él, que ahí va a ser nuestra verdadera felicidad. En este mundo tendréis aflicción, como dijo Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Espérame, queda un poco de tiempo. No te canses. Quizá usted está cansada de la enfermedad, de los problemas, pero un día este juez va a hacer justicia y va a instaurar un reino justo, un reino donde, por eso que el pacto davídico, hermana, Dios promete un reino, el pacto que Dios hizo con David, que iba a instaurar un reino donde iba a reinar la justicia, donde ahí no va a haber nada como los reinos de este mundo. Y ahí el Señor promete que va a estar con nosotros y Él va a ser nuestro Rey soberano. Él es el Rey de nuestra vida aquí en esta tierra, pero Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar y Él nos va a que seamos verdaderas mujeres de Dios, mujeres que podamos amarlo y temer y que podamos resaltar en esta sociedad maligna y perversa, y podamos enseñar que Cristo vive en nosotras con nuestros hechos y con nuestros actos, no tanto con nuestras palabras, sino que puedan ver en nosotras una actitud de verdaderas hijas de Dios, que somos santas y redimidas por Cristo. Amén. Que Dios las bendiga y voy a invitar a mi hermana Cristina que haga una oración por la palabra del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta hermosa palabra que usted nos ha dado en este día, Señor, en donde, Padre mío, nos damos cuenta, Padre amado, que tenemos mucho que aprender, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, bendice a nuestra pastora, dale